La Sinfonía de los Recuerdos. En la ciudad de Melodía, famosa por su vibrante cultura musical, la vida giraba en torno a la música. Desde el canto de los pájaros al amanecer hasta las melodías que resonaban en las plazas durante el atardecer, cada rincón de la ciudad estaba impregnado de notas y armonías. Sin embargo, en una pequeña casa al final de una calle empedrada, vivía un joven llamado Samuel que había perdido su conexión con la música. Samuel era un talentoso pianista, conocido por su habilidad para tocar piezas complejas con una facilidad asombrosa. Desde muy pequeño, había soñado con convertirse en un gran compositor, creando obras que tocaran el corazón de las personas. Sin embargo, tras la muerte de su madre, que había sido su mayor apoyo y fuente de inspiración, Samuel se sumió en una profunda tristeza. La música, que antes era su refugio, se convirtió en un recordatorio de su pérdida y dejó de tocar. Un día, mientras caminaba por el mercado de Melodía, Samuel se encontró con un viejo hombre que vendía instrumentos musicales. El anciano, con una mirada sabia y profunda, parecía conocer los secretos de la música. ¿Por qué caminas con el corazón tan pesado, joven?, le preguntó el anciano. Ya no tengo ganas de tocar, respondió Samuel, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar. La música me recuerda a mi madre, y no puedo soportar el dolor. El anciano lo miró con compasión. La música es un lenguaje poderoso. Puede expresar el dolor, pero también la esperanza. A veces, es en los momentos más oscuros donde encontramos la luz que nos guía de nuevo. Samuel se sintió intrigado por las palabras del anciano, pero no sabía cómo podía volver a conectar con la música. ¿Cómo puedo encontrar esa luz?, preguntó. Debes recordar los momentos que te hicieron amar la música. Busca los recuerdos que te traigan alegría y deja que te guíen, respondió el anciano, entregándole un pequeño cuaderno de notas. Escribe tus recuerdos musicales. Te ayudará a encontrar tu camino de regreso. Con el cuaderno en mano, Samuel decidió intentar lo que el anciano le había sugerido. Regresó a casa y, sentado frente a su piano, comenzó a escribir. Recordó las tardes que pasaba tocando con su madre, las risas compartidas y las canciones que creaban juntos. Con cada recuerdo que plasmaba en el cuaderno, sentía que una parte de su corazón comenzaba a sanar. A medida que los días pasaban, Samuel se dedicó a escribir sobre sus recuerdos musicales. Cada página del cuaderno se llenaba de historias, de momentos en los que la música había sido su compañera. Recordó la primera vez que tocó en un recital, la emoción en su pecho y el aplauso del público. También recordó las noches en que su madre cantaba junto a él, llenando la casa de calidez y amor. Un día, mientras escribía sobre un recuerdo en particular, sintió una chispa de inspiración. Decidió intentar componer una nueva pieza, una que reflejara su viaje emocional. A medida que las notas comenzaban a fluir de sus dedos, sintió que la tristeza se transformaba en algo hermoso. La música que creaba era un homenaje a su madre y a los momentos que habían compartido. Con el tiempo, Samuel completó su composición, una pieza que capturaba la esencia de su dolor y la esperanza de un nuevo comienzo. Decidió que debía compartirla con el mundo, así que se inscribió en un concurso de jóvenes compositores que se celebraría en Melodía. A pesar de su miedo y la incertidumbre, sabía que era el momento de dar un paso adelante. El día del concurso, el teatro estaba lleno de gente emocionada. Samuel se sentó al piano, sintiendo cómo el nerviosismo se apoderaba de él. Sin embargo, al cerrar los ojos y recordar a su madre, encontró la fuerza para tocar. Las notas comenzaron a fluir, y con cada acorde, sentía que la música lo envolvía, llevándolo a un lugar donde el dolor se transformaba en belleza. La audiencia quedó cautivada por su interpretación. Al finalizar, un profundo silencio llenó el teatro antes de que estallaran en aplausos. Samuel sintió que una carga se levantaba de sus hombros. Había compartido su historia a través de la música y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió vivo. Después del concurso, Samuel recibió una oferta para estudiar en una prestigiosa academia de música. Aunque estaba emocionado, también sentía un miedo profundo. ¿Podré estar a la altura?, se preguntó. Sin embargo, recordó las palabras del anciano y decidió que debía seguir su pasión. Mientras se preparaba para su nuevo viaje, Samuel continuó escribiendo en su cuaderno.
Cada experiencia en la academia se convertía en una nueva página, y su música evolucionaba con cada lección. Conoció a otros jóvenes músicos que compartían su amor por la música y su deseo de contar historias a través de ella. Un día, durante una clase, su profesor, un compositor reconocido, le pidió que compartiera su historia. Samuel, sintiéndose vulnerable, habló sobre la pérdida de su madre y cómo había encontrado la inspiración en sus recuerdos. El profesor lo escuchó atentamente y, al finalizar, le dijo: «Tu historia es poderosa. La música tiene el poder de sanar, y tú tienes el don de tocar el corazón de los demás. No tengas miedo de ser auténtico». Con esas palabras resonando en su mente, Samuel comenzó a trabajar en una nueva composición, una que contara su viaje desde la tristeza hacia la esperanza. A medida que las notas tomaban forma, sentía que su conexión con la música se fortalecía. Ya no era solo un medio de expresión, sino una forma de honrar a su madre y a todos los que habían influido en su vida. Finalmente, llegó el día de su recital de graduación. Samuel se sintió nervioso, pero también emocionado. Sabía que tenía algo importante que compartir. Al subir al escenario, miró a la audiencia, que estaba compuesta por amigos, familiares y otros músicos. Con una respiración profunda, comenzó a tocar. La música que emanaba de su piano era un viaje emocional. Cada nota era un reflejo de sus recuerdos, de su dolor y de su sanación. Al finalizar, la sala estalló en aplausos, y Samuel sintió que había logrado algo significativo. Había encontrado su voz y su propósito a través de la música. Después del recital, el anciano que había conocido en el mercado apareció entre la multitud. Con una sonrisa, se acercó a Samuel. «Lo hiciste, joven. Has encontrado tu luz y la has compartido con el mundo», le dijo. «Gracias por tus sabias palabras», respondió Samuel, sintiendo una profunda gratitud. «No habría llegado aquí sin tu consejo». El anciano asintió. «Recuerda siempre que la música es un viaje. A veces, habrá momentos de oscuridad, pero siempre puedes encontrar la luz en tus recuerdos. Sigue compartiendo tu historia y tocando el corazón de otros». Con el tiempo, Samuel se convirtió en un compositor reconocido. Sus obras resonaban en todo el mundo, tocando las vidas de quienes las escuchaban. A través de su música, compartía no solo su historia, sino también la de todos aquellos que habían perdido algo y habían encontrado la manera de sanar. Cada año, Samuel organizaba un concierto benéfico en memoria de su madre, donde invitaba a jóvenes músicos a compartir sus propias historias. El evento se convirtió en una celebración de la vida, la música y la conexión humana. La ciudad de Melodía floreció, y la música se convirtió en un lenguaje universal que unía a las personas. A medida que pasaron los años, Samuel nunca olvidó al anciano que había cambiado su vida. En cada acorde que tocaba, en cada composición que creaba, sentía su presencia. La música se convirtió en su legado, y a través de ella, continuó honrando la memoria de su madre y de todos los que habían influido en su viaje. Así, la Sinfonía de los Recuerdos Perdidos se convirtió en una melodía de esperanza, amor y sanación. Y en la ciudad de Melodía, la música nunca dejó de resonar, recordando a todos que, aunque la vida puede traer dolor, siempre hay una forma de transformarlo en algo bello. Ahora vamos con la segunda historia. El último mensaje. En un pequeño pueblo costero llamado Sambrisa, la vida transcurría con calma y serenidad. Las olas del mar acariciaban la playa y los pescadores salían cada mañana en busca de su suerte. Sin embargo, en el centro del pueblo había un viejo faro que había sido olvidado por el tiempo. Se decía que en su interior se guardaban secretos de otros tiempos, pero pocos se atrevían a acercarse a él. La protagonista de nuestra historia es Clara, una joven de 22 años con una curiosidad insaciable. Desde pequeña, había escuchado historias sobre el faro, especialmente las leyendas que hablaban de un antiguo farero llamado Don Manuel, quien había desaparecido misteriosamente una noche de tormenta. Se decía que, antes de su desaparición, había dejado un mensaje en el faro, un mensaje que podría cambiar el destino del pueblo. Clara había crecido escuchando a su abuela contar historias sobre Don Manuel y su amor por el mar.
Él siempre decía que el mar guardaba secretos y que los mensajes perdidos podían ser encontrados por aquellos que realmente los buscaban, le había dicho su abuela en numerosas ocasiones. Intrigada por estas historias, Clara decidió que debía descubrir la verdad detrás del faro y el mensaje de don Manuel. Una tarde, mientras paseaba por la playa, Clara vio el faro a lo lejos. La luz parpadeante en la cima parecía llamarla. Con determinación, se acercó al faro, sintiendo como el viento del mar jugaba con su cabello. Al llegar, la puerta estaba entreabierta, como si estuviera invitándola a entrar. Clara tomó una profunda respiración y cruzó el umbral. El interior del faro estaba cubierto de polvo y telarañas, y el aire tenía un aroma a sal y madera envejecida. Las escaleras de caracol que llevaban a la cima estaban desgastadas, pero Clara no se detuvo. Subió peldaño tras peldaño, sintiendo que cada paso la acercaba más a la verdad. Al llegar a la cima, se encontró con una sala pequeña y acogedora. En el centro, había un viejo escritorio cubierto de papeles amarillentos y un diario desgastado. Clara se acercó con cautela y comenzó a hojear el diario. Las páginas estaban llenas de anotaciones sobre la vida de don Manuel, sus pensamientos sobre el mar y su amor por el pueblo. Pero lo que más llamó la atención de Clara fue una página en particular que parecía estar escrita con urgencia. Si alguien encuentra este mensaje, por favor escúchame. El mar guarda un secreto que puede salvar a Sambrisa. Deben buscar la concha dorada en la cueva de las sirenas. Ella tiene el poder de traer la esperanza de vuelta al pueblo, decía el mensaje. Clara sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué concha dorada? Decidida a descubrir la verdad, Clara salió del faro y se dirigió a la playa. Recordó las historias que había escuchado sobre la cueva de las sirenas, un lugar que se decía que estaba lleno de magia y misterio. Sin embargo, la cueva estaba a varios kilómetros de distancia y, según las leyendas, solo aparecía durante la marea baja. Esa noche, Clara no pudo dormir. Pensó en el mensaje de don Manuel y en la posibilidad de que su pueblo estuviera en peligro. Al amanecer, decidió que debía ir a la cueva y buscar la concha dorada. Se preparó con agua, comida y una linterna, y partió hacia la playa. Cuando llegó, la marea estaba baja, y la cueva se asomaba entre las rocas. Clara sintió una mezcla de emoción y miedo. Con la linterna en mano, se adentró en la cueva, iluminando las paredes cubiertas de algas y conchas. El sonido del mar resonaba en el interior, creando una atmósfera mágica. Mientras exploraba, Clara comenzó a encontrar conchas de diferentes tamaños y colores, pero ninguna dorada. Sin embargo, no se desanimó. Recordó las palabras de don Manuel y continuó buscando. Después de un rato, al fondo de la cueva, vio un destello de luz. Se acercó y, para su sorpresa, encontró una concha dorada brillante, más hermosa de lo que había imaginado. Al tocarla, sintió una energía cálida recorrer su cuerpo. En ese instante, la cueva se iluminó y la voz de una sirena resonó a su alrededor. «Has encontrado la concha dorada, joven. Ella tiene el poder de traer esperanza y sanación a tu pueblo, pero debes usarla con sabiduría». Clara, atónita, preguntó, «¿Cómo puedo usarla? ¿Qué debo hacer?» «Debes llevarla al corazón del pueblo, donde todos puedan escuchar su canto. Solo entonces la esperanza regresará a Sambrisa», respondió la sirena antes de desvanecerse en la luz. Con la concha dorada en mano, Clara salió de la cueva y corrió de regreso al pueblo. Al llegar, se dio cuenta de que la gente estaba preocupada. La pesca había sido escasa y el ambiente en Sambrisa se había vuelto sombrío. Clara sabía que debía actuar rápidamente. Se dirigió a la plaza del pueblo, donde todos se habían reunido. Con la concha dorada en mano, se subió a un pequeño banco y llamó la atención de los habitantes. «Escuchen. He encontrado un mensaje de don Manuel y la concha dorada que puede traer esperanza a nuestro pueblo. Debemos escuchar su canto juntos». Los habitantes, intrigados, se acercaron. Clara levantó la concha y, al hacerlo, comenzó a emitir un suave canto que resonó en el aire. La melodía era hermosa y envolvente, y todos los presentes comenzaron a sentir una oleada de paz y esperanza. A medida que el canto llenaba la plaza, Clara vio cómo las nubes oscuras comenzaban a dispersarse, y el sol brillaba nuevamente sobre Sambrisa.
La gente comenzó a sonreír y los niños a bailar. Era como si la música de la concha estuviera sanando las heridas del pueblo. De repente, un fuerte viento sopló, y Clara sintió que la energía de la concha se intensificaba. «Sigan cantando», exclamó, y todos se unieron en un coro, creando una armonía que resonaba con el canto de la concha dorada. En ese momento, un grupo de pescadores que había estado en el mar regresó con sus redes llenas de peces. La pesca había sido abundante, y la alegría se desbordó en la plaza. Los habitantes se abrazaron, agradecidos por la esperanza que había regresado a sus vidas. Clara sintió una profunda satisfacción. Había cumplido con el mensaje de don Manuel y había traído de vuelta la esperanza a Sambrisa. Sin embargo, sabía que su viaje no había terminado. La concha dorada había despertado algo en ella, una conexión con el mar y sus secretos. A partir de ese día, Clara se convirtió en una guardiana de la música y la esperanza. Junto con los pescadores y los habitantes del pueblo, organizó festivales donde la música y las historias de don Manuel se compartían. La plaza de Sambrisa se llenó de risas y melodías, y el pueblo prosperó. Con el tiempo, Clara decidió que debía explorar más allá de Sambrisa. La concha dorada se convirtió en su talismán, llevándola a nuevas aventuras. Viajó a otras ciudades costeras, donde compartió la historia de su pueblo y el poder de la música. En cada lugar, la gente se unía a ella, creando una sinfonía de esperanza que resonaba en todos los corazones. La historia de Clara y la concha dorada se convirtió en una leyenda que se contaba de generación en generación. Sambrisa floreció, y el viejo faro, que había estado olvidado, se convirtió en un símbolo de la conexión entre el pasado y el presente. La comunidad aprendió a valorar sus recuerdos y a compartir sus historias, recordando siempre que la música tiene el poder de sanar y unir. Y así, Clara continuó su viaje, llevando consigo el mensaje de don Manuel y la esperanza de un futuro brillante, donde la música y los recuerdos siempre tendrían un lugar especial en el corazón de todos.